Hola, bienvenidos otra vez a Dharmatic. Mi nombre es Juan y el día de hoy tenemos un video que la verdad fue una noticia que conmocionó un poco al mundo budista y que fue de hace relativamente poco. Y pues ustedes saben que en este canal hablamos de, obviamente, las enseñanzas del Buda, pero también mantenemos una postura, pues de cierta manera crítica en relación a las sociedades modernas budistas, ¿no? Y pues tener un aspecto crítico constructivo en relación a lo que pasa en el mundo budista, por llamarlo así, y tener como cierta aproximación y comprender y de cierta manera también señalar lo que no está tan padre. Y esta nota, desgraciadamente, es algo que no está tan padre, porque justamente hace poco un monje en Tailandia decidió decapitarse la cabeza para, de cierta manera, como dentro de un ritual, para renacer en un espíritu superior. Vamos a leer la nota y vamos a irla comentando. Nos dice la nota, que se los voy a dejar aquí abajo en la descripción del video. Dice: Tamakor Wangklepcha, de 68 años, usó una guillotina de bricolaje para decapitarse a sí mismo con la esperanza de alcanzar la iluminación. Desde ahí todo parece completamente muy erróneo. Nos dice: un monje budista de Tailandia se cortó la cabeza con una guillotina en un extraño sacrificio ritual para ser espiritualmente superior. Las autoridades religiosas de Tailandia dijeron que el domingo este monje de 68 años usó una guillotina de bricolaje para decapitarse a sí mismo con la esperanza de alcanzar la iluminación, pero pudo haber estado equivocado. Muy equivocado, yo diría. Hay que recordar, y esto es algo muy básico en relación a la enseñanza del Buda, y por eso es muy lamentable que un monje, aunque al parecer creo que ya se había salido del aspecto de bhikkhu, pero es lamentable que no se tenga este conocimiento. En alguna ocasión un amigo me comentó que viajó a Tailandia y a estos países donde el budismo es en su mayoría budista, y me comentó que él se topó una triste situación en relación a que la hegemonía, o sea, que el hecho de que el budismo en esos países sea hegemónico, se había topado que muchos monjes no tenían conocimiento en relación a las enseñanzas más básicas del Buda, y que desgraciadamente mucho su motivación eran para que los mantuviera en los templos, como hay muchos creyentes budistas o muchos budistas uh, en estos templos, pues ellos de cierta manera lo vean como una alternativa para pues mantenerse, ¿no? Y pues que eso pues se notaba porque no, que se había topado muchos monjes que ni conocimiento de las cuatro nobles verdades, ni la historia del Buda, ni aspectos filosóficos del budismo realmente lo tenían, simplemente portaban los hábitos de monje, estaban rapados, pero no había realmente un compromiso con su práctica. Entonces, bajo este tipo de cosas, pues podemos encontrar como este tipo de supersticiones, ¿no? Y les digo que es muy chistoso porque pues pareciera ser que esta persona no conocía, o sea, si él se la consideró esta cuestión de su decapitación como un sacrificio ritual, hay que recordar que el propio Buda era bastante crítico porque en su época había una creencia que los propios sacrificios sostenían como el cosmos, ¿no? Y el Buda fue muy crítico en relación a esta situación, e incluso dentro del propio contexto de la enseñanza Theravada en la cual esta persona pues se desarrolló, que es Tailandia, sostienen este tipo de enseñanzas del Buda, donde señala esta crítica que había con respecto a el aspecto ritual, y más si el ritual, o sea, si se criticaba el aspecto del ritual a lo mejor con animales, pues más crítico iba a ser en relación en sí mismo cuando se sacrificaba su vida a uno mismo, ¿no? Ahora dice que el sacrificio ritual al final de cuentas fue para ser espiritualmente superior. Esto se refiere a un renacimiento superior. Si nosotros nos vamos a la concepción budista en relación al renacimiento, si este monje pues en este caso presenta un renacimiento humano, significa que lo que hizo fue para no precisamente alcanzar su iluminación, porque sabemos que el despertar, mejor dicho que la iluminación, el despertar se logra a través de la práctica, a través de la práctica de la sabiduría, la concentración y de la ética.
el hecho de como alcanzar un estado superior eh, podría ser dentro de los devas, como lo conocemos. Si tú quieres saber más acerca de esto, yo tengo todo un video donde hablamos acerca de los destinos dentro del samsara, pero realmente no es podríamos decirlo, el practicante no tiene como meta final tener esta espiritualmente superior, como este renacimiento espiritualmente superior, sino pues el chiste de todo el Dharma es salir del samsara. Ahora es cierto que dentro del propio mundo budista, bueno, dentro de la variedad de practicantes budistas, es cierto que muchos tienden a buscar una mejor vida futura en realidad en esa cuestión. Yo me acuerdo que dentro del budismo tibetano, en las enseñanzas del Lamrim, se mencionan los 3 tipos de motivación y eso se los hablaré en otro video, pero justamente la motivación inferior es conseguir una vida, un renacimiento mejor y no el hecho de salir del samsara. Entonces, para empezar ahí, pues esta persona ya tenía una motivación que no estaba del todo alineado con respecto a las enseñanzas del Buda. Entonces, pues muchas tachas ahí ya llevábamos, ¿no? Nos sigue diciendo el artículo que según los informes, este monje había estado planeando su suicidio o lo que él creía que era sacrificar su vida. Y esto fue al noreste de Tailandia durante más de 5 años hasta que dio el paso drástico la semana pasada. Dice que el cuerpo fue encontrado junto con su cabeza cortada en el templo de Wat Phu Hin en la provincia de Nhong Bua, Lampu, el viernes. Esto pasó aquí en este mes de abril. Dice, si bien la mayoría de la gente da dinero a aves cautivas gratis, Wan Chen Cha decía que la mejor manera de obtener mérito era con la cabeza, por lo que practicó, lo que predicaba. Dice, este monje cortó las cuerdas de una guillotina de bricolaje para hacer caer la hoja de 1 metro de largo sobre su cabeza que instantáneamente la separó de su cuerpo. Taman Kaur dejó una nota en la que explicaba que creía que la ofrenda fatal a Buda estaba haciendo mérito y le traería buena suerte en la otra vida. Esto debería ser considerado casi una blasfemia. Dice, su sobrino fue el primero en descubrir el cuerpo en una losa de mármol con inscripciones detalladas de los planos de Taman Kaur. Imagínense, haciendo mérito y trayendo buena suerte a su otra vida. ¿Qué entendía esta persona por mérito? Es algo impresionante el creer, el hecho de atentar con tu propia vida. ¿Estabas haciendo mérito? Es algo como yo cuestionaría. El mérito sabemos que se logra a través, por ejemplo, del desarrollo de las habilidades, tanto éticas como la cuestión del desarrollo de la mente y no precisamente por el hecho de cortar eh, tu cabeza en relación como una especie de sacrificio. Ustedes se pueden imaginar qué hubiera pensado el Buda con relación a esta cuestión de, ay, sí, me decapito para ofrecerme a ti. Parece que le está dando como un tratamiento como si fuera una deidad. Y hablamos nuevamente que me parece que aquí estamos frente a un fanatismo, ¿no? Evidentemente esto está muy ligado al hecho de creencias erróneas frente a las enseñanzas del Buda y a final de cuentas considerar ciertos aspectos incluso de pensamiento mágico y no alineados con las enseñanzas del Buda para realizar este tipo de cosas, ¿no? Dice, sin embargo, la Oficina Nacional de Budismo, que siempre ha predicado y querido en la difusión de la paz y del amor, no estuvo de acuerdo con sus métodos. Vaya, qué bueno que tuvo un señalamiento de parte, pues, sobre todo en nuestros países que están muy oficializadas ese tipo de cosas, porque como son hegemonía, dice que ellos dijeron que en la carta se decía que cortar la cabeza era... entonces, dice que justamente lo que intenta hacer la oficina, dice que en la carta decía que cortarse la cabeza era una forma de alabar al Buda. En la carta dijo que había estado planeando esto durante 5 años. Dice, su deseo era ofrecer su cabeza al Buda, para que pudiera ayudarlo a renacer como un ser espiritual superior a la próxima vida. Les digo, esto se nota como un completo desconocimiento hacia lo más básico y fundamental del entendimiento, por ejemplo, de la cosmología budista, del propio entendimiento del renacimiento y de muchas cosas muy básicas que pareciera aquí que el fanatismo ciega
entorpece o censura este tipo de cosas y acaba sucediendo estas cosas tan vergonzosas, ¿no? Decía que durante 11 años este monje estuvo sirviendo para este templo, pero que últimamente había informado a otros monjes que dejaría el monacato. Sin embargo, nunca compartió sus planes con la guillotina, dice. El portavoz oficial nacional del budismo dijo que las acciones de este monje, que era el abad del monasterio, eran de asunto privado, en parte porque había abandonado el monasterio como a priori, ¿no? O sea, también no está tan padre esta declaración de la Oficina Nacional de Budismo como tratar de verlo como un caso aislado, porque evidentemente si el monje estaba frente a la administración de un templo, el hecho de ser abad, significa que es probable que tenía cierto tipo de ideas o de creencias que seguramente transmitió a gente laica. Entonces hay que tener cuidado. Yo creo que no es un asunto privado, es un asunto que debe de tomarse con mucha seriedad para evitar que se sigan propagando ideas pues erróneas con respecto a la práctica budista, ¿no? Dice, no se sabe cuándo dejó el monacato, pero debió serlo recientemente. Se dice que también dijo que este monje dijo que la magia negra, los hechizos y los rituales incompatibles con las enseñanzas budistas estaban prohibidos en la práctica. O sea, la oficina emitió, y eso es muy bueno, donde decía que magia negra, hechizos, rituales son incompatibles a las enseñanzas del Buda. Y esto es muy, muy cierto. Dice, agregó la autoridad religiosa del gobierno, dice que redistribuiría las enseñanzas correctas, libres de decapitaciones de los templos en todo el país. Dice, los ejecutivos y abades de los templos deberían revisar sus prácticas y cuidar que otros monjes en sus templos estén este incidente es una posible evidencia de que no lo han hecho. Tenemos que evitar que vuelva a ocurrir una situación tan desagradable. Esto es muy importante. Y bueno, y luego hablan de que el cuerpo fue llevado a las autoridades para hacerle la autopsia y luego lo regresaron al templo y que luego posteriormente se llevaron su cabeza en un frasco y el ataúd del cuerpo a cremarlo en el bosque, ¿no? Pero es muy importante ver un ejemplo y desgraciadamente viene de una persona, bueno, aunque aquí dice que los últimos días deja el monacato, viene de una persona que esperaríamos como practicantes laicos que estas personas estuvieran eh, capacitadas y que realmente todos los bhikkhus tuvieran esta cuestión. Y pues no, desgraciadamente no es así. De hecho, el propio Buda, no recuerdo muy bien en qué texto mencionaba, pues que prácticamente decía lo que nosotros en México conocemos, no, el hábito no hace al monje. Pues básicamente también lo opinaba el Buda, que tuviera cuidado en relación al hecho de que no todos los que portaban los hábitos eran renunciantes, ¿no? Es desagradable leer este tipo de noticias, pero es importante que nosotros lo hagamos y no lo ocultemos y no nos portemos como hay que ponerlo debajo del tapete y que se quede ahí, sino que pues es evidente que existen este tipo de cosas, sobre todo en los países donde la hegemonía budista, donde el budismo es una religión dominante. Y como yo les decía, pues nosotros como practicantes del Dharma, independientemente de que seas tibetanos del Zen o del Chan, de lo que sea, tenemos que tener en cuenta este tipo de noticias para evitar en un futuro que se desarrollen ideas fanáticas en relación a las enseñanzas del Buda y con más cuidado dentro del propio seno de la sangha de los monjes. Entonces, este tipo de noticias pues nos pone a reflexionar mucho en relación a cómo tenemos que tener cuidado a los que nos acercamos y aceptamos como exponentes del Dharma y también tener mucho cuidado en relación a creencias erróneas que se puedan suscitar dentro de las propias comunidades. Me gustaría que tú opinas del tema, qué opinas de esta desagradable noticia. Como les digo, esto es penoso, pero es necesario hablarlo, por eso decidí tocarlo en Dharmatic. Me gustaría que me dejaras tu opinión aquí abajo como un ejercicio reflexivo en cuanto si eres practicante del Dharma, también qué sacas de conclusiones como de este caso tan penoso. Pues esto fue todo por el video del día de hoy. Yo sé que este video no fue como bonito, pero espero que sea muy reflexivo. Yo me voy, pero no me voy sin antes decirte que Buddha bless you.